como siempre, estamos con nuestro periodista, que lo adoro, Rubén Clunes. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Carla, y gracias por este recibimiento, con este cariño y afecto. Y claro, uno espera también ese reconocimiento siempre de amor y cariño de la pareja, de la persona que a uno lo quiere. Y como tú bien lo dices, es importante justamente en una etapa de tantos cambios que queden claros. La violencia no se acepta en ningún espacio. Ha cambiado el mundo con todo este vertiginoso intercambio que hay en las redes sociales. Uno conoce de inmediato situaciones que ocurren, ya se venía produciendo en Hollywood muchas situaciones de abuso y de aprovechamiento de los varones sobre las mujeres, y ahora esto también deja en evidencia que no hay espacio para este tipo de violencia, y quedó de manifiesto con esta bofetada. Yo pensé que era un puñetazo el primer golpe que se dio. ¿Sabes que yo al principio pensé que era una broma? De hecho, todo el mundo que lo estaba viendo, digamos, en vivo, pensó que era una broma. Pero que era parte del show para poder levantar el rating. Porque siempre hacen eso, siempre hacen bromas, hacen como actuaciones raras y todo. Los gringos son especiales. Claro, porque hubo un momento ahí que vemos que se estaba sonriendo cuando justamente estaba haciendo alusión al tema. Sí, pero el gallo se desubicó. Luego reaccionó y con la misma sonrisa se acercó al escenario y le propinó esta bofetada, como tú bien dices, y que realmente impactó a todos. Y obviamente después, cuando recibió la estatuilla, también pidió disculpas, pero él reafirmó el amor y el cariño y también todo lo que tienen que pasar algunos artistas para poder estar presentes y defender también, en este caso, pero también, también es una defensa a las mujeres, o sea, el delicado caso que vive ella y cómo ha venido luchando hace mucho tiempo. Ella decidió pelarse finalmente. Entonces, una mujer hermosa, hay que recordar que tiene una enfermedad autoinmune, que eso le ha provocado la alopecia, y es justamente eso lo que de alguna manera llevó a que se rapara, y por esto esta suerte de chiste de mal gusto que fue después muy cuestionado. O sea, lo encuentro atroz, de verdad, lo mínimo que se puede hacer. O sea, ya mucha gente, claro, decía que no hay que defender la violencia, pero fue un bofetazo, tampoco fue un combo ni nada, y me parece perfecto la defensa que hizo Will Smith a su mujer. Pero hay que poner atención también en otro aspecto que está de fondo, y el hecho de cómo reaccionaron las redes sociales, que de inmediato pusieron en tela de juicio, cuestionaron todo este episodio, obviamente condenando la violencia de todo tipo. La misma academia que otorga los Oscars puso en tela de juicio esta situación de que no se acepta la violencia de ningún tipo, pero también entendiendo el episodio de lo que ocurrió por la ofensa que sintió justamente el artista hacia su esposa. Entonces, por eso la reacción. Pero llevado al caso local, porque también suceden cosas en nuestro país, en lo cotidiano. Ya el fin de semana también hubo bastante polémica por todo lo que se comentaba respecto de lo ocurrido con la instalación. Llevamos 15 días de gobierno. Hay varias dificultades que está afrontando. Hubo una reunión importante el viernes, pero también hubo manifestaciones. Hubo un carabinero que sacó su arma en plena marcha estudiantil, que se vio amenazado, disparó, y se hablaba de que había disparado a los estudiantes. Sin embargo, claro, hizo un disparo preventivo que rebotó en el piso e hirió a un joven de 19 años. Y finalmente no era estudiante, era un repartidor. Pero obviamente se puso en tela de juicio inmediato el funcionamiento de los protocolos de seguridad que utiliza la policía en este tipo de manifestaciones. Sí, pero ¿qué está pasando? Perdón, Rubén, pero ¿qué está pasando con la violencia? O sea, hoy día mismo, en Quinta Normal, unos alumnos amenazaron con que iban a hacer una masacre en su colegio, iban a matar a los alumnos de ese mismo colegio. Entonces, tú decís, ¿pero qué está pasando? Aquí hay un episodio que también llama mucho a la reflexión, y de que no se ha podido apreciar claramente el fondo, porque obviamente, y volviendo al tema de las redes sociales, que encienden estos ánimos, que hay una animosidad más bien emocional, no racional, que muchas veces genera estas movilizaciones y que establece ciertos estados de ánimo en nuestra sociedad, están planteando también un cuestionamiento. ¿Qué está ocurriendo con nuestra cultura, que antes éramos mucho más sociables, acogedores? Estamos viviendo un mundo de cambio muy agresivo, intenso, a raíz de 2 años de encierro de pandemia, y que de alguna manera también da cuenta de, problemas de salud mental, que es importantísimo abordar pronto, pero también a nivel estudiantil también se está dando mucha violencia. Las manifestaciones, por lógica, tenían una reivindicación que tenía que ver con el tema. Pero las manifestaciones supuestamente tienen que ser
obviamente con límites y son tranquilas, serenas, no lo que está pasando que es extrema violencia. Esto da cuenta de que hay un ambiente crispado en nuestra sociedad en distintos ámbitos y tiene que ver, uno, el aspecto de post-pandemia, pero también hay factores económicos que están detrás y que generan gran inquietud. Hay bastante efervescencia social también desde el punto de vista político, porque hay sectores que no coinciden en cómo abordar los problemas y las demandas que se han generado en todo este tiempo. Recordemos que ha sido un prolongado encierro que tuvimos y eso también ha generado bastantes problemas, incluso a nivel de los núcleos familiares, muchas separaciones, también mucha controversia entre familiares, entre amigos, parientes. Y la misma violencia que existía antes en una casa se empeoró finalmente. Entonces aquí hay un fenómeno que se está dando no solamente en nuestro país, también se está dando a nivel internacional y más aún le sumamos un ingrediente adicional. Hay una guerra en curso que lleva varios años y que ahora se dio del modo convencional, en que Rusia invade a Ucrania y que también tiene repercusiones en lo económico. Entonces hay varios aspectos que le toca abordar a este nuevo gobierno, un gobierno de jóvenes líderes que desplazan a la tradicional camada de políticos que ya la sociedad chilena estaba de alguna manera cuestionando porque de alguna manera no estaban respondiendo tampoco a las reivindicaciones y demandas sociales y que había enriquecimiento, habían instituciones desprestigiadas, particularmente porque han entrado en un circuito de corrupción. Entonces, hubo esta reunión del viernes. Sí, que se juntó Joe Biden, en la de Europa, que se juntó con los, eso es en Europa, imagínate, los líderes de los a países nivel internacional. Iba a 3 cumbres, a la cumbre de la OTAN, a la cumbre de la Unión Europea y también a reunirse con el G7, que son las economías más importantes del planeta. Y se habla de un nuevo orden económico mundial. Estamos en cambios de paradigma. Se está desglobalizando como conocimos, cómo era la interrelación comercial en los últimos 30 años. Eso también ha repercutido en distintas partes, sobre todo a raíz de lo ocurrido con la pandemia en particular, que llevó a las dificultades de abastecimiento. Entonces se advierte que puede haber cierta hambruna, van a haber alzas en los precios de los combustibles, gas, petróleo. A Europa le preocupa mucho, pero ellos están entrando al verano. Nosotros vamos a tener una repercusión mucho más fuerte ahora porque se viene el invierno. Vamos a tener mayor consumo de combustible, particularmente en los sectores más tradicionales y vulnerables, donde el uso de la parafina es importante. Va a haber alza de combustible, ya lo estamos viendo, y también alza de los productos alimenticios, y también eso va a generar otra repercusión. La inflación ya se venía produciendo, efecto de pospandemia, no solamente en Chile, sino que a nivel continental. Y esto ahora, asociado con la guerra, genera más preocupación porque sigue habiendo este desequilibrio. ¿De qué manera las personas con endeudamiento van a poder salir a flote? Se está hablando también de la necesidad de cursar el trámite en el Congreso del 10%, por ejemplo, de los ahorros previsionales. Hay gente que ya no tiene dinero. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Son urgentes medidas que tiene que abordar el gobierno, pero ¿cuáles son las prioridades? Es ahí donde está el foco en este minuto. ¿Cuáles son las urgencias? Porque se cruza entre la guerra de Ucrania y su trasfondo económico a nivel planetario, a nivel mundial, pero también ¿cómo repercute eso en Chile? Eso va a tener y Boric, leí que había bajado un 10 puntos en la aprobación. Bueno, pareciera que no tuvo luna de miel porque siempre cuando se habla de un periodo de instalación, 3, 4, 6 meses, cuando un gobierno asume de que hay esa tranquilidad de la ciudadanía, de darle espacio para que pueda hacerse de todos los espacios de poder. Sin embargo, estos 15 días ha parecido mucho más tiempo. Hay todavía una fuerte desconfianza a nivel ciudadano por toda esta situación que ya se venía arrastrando por el desprestigio de todas las instituciones e incluso de la clase política. Y al ciudadano común, al ciudadano de a pie, no le interesa saber si se están definiendo conceptualizaciones de cómo se va a entender las fuerzas de oposición, las que están en el gobierno, o cómo se va a ordenar Chile de aquí a 30 años, porque también se entrecruza con la Convención Constitucional que se está discutiendo, sino que al ciudadano común le interesa llegar a fin de mes, que no haya alza en los precios de los comestibles, por ejemplo, que no suba el transporte, que los salarios también no disminuyan su poder adquisitivo y poder llegar tranquilamente a fin de mes. Entonces, toda esta presión que tiene el actual gobierno que encabeza Gabriel Boric ha tenido que enfrentar un escenario
de crisis bastante complejo y que aquí es donde se va a requerir mucha templanza en la reflexión sobre cómo se va a implementar, cómo se van a abordar medidas, porque está la presión, la necesidad. También se están generando señales desde el propio Congreso que debe seguir adelante la tramitación del retiro del 10% previsional. Pero el gobierno dice no, porque eso también va a perjudicar las pensiones a largo plazo. Pero hay necesidades de pequeños y medianos emprendedores que se vieron afectados por la pandemia y quieren echar mano a esos recursos. Hay familias vulnerables que no tienen recursos donde acudir, tampoco tienen un ingreso. Se está evaluando la posibilidad de nuevas ayudas tipo bonos como las que entregó el gobierno anterior, pero ¿qué es lo que va a suceder en el corto y mediano plazo? Son dos escenarios distintos. Uno, la urgencia, pero también está la necesidad de reordenar el país a futuro con toda esta nueva conceptualización. Es que mucho se dijo finalmente, otra cosa es con guitarra, decía la oposición, ¿cierto? Exacto. Pero realmente se ha dado así, porque como lo hemos conversado acá en el programa la semana pasada completa, es que la gente espera mucho de este gobierno porque espera un cambio. Entonces se le exige mucho más que los gobiernos anteriores. Pero finalmente, de hecho, Daniel Matamala leí una columna que él dijo, le dijo esclavo de tus palabras, le puso. Y es verdad, porque finalmente él prometió muchas cosas y hoy día es complejo abordar todas esas promesas. Entonces, es distinto hoy día estar donde está y todos los días pasan cosas. El tema, finalmente que lo conversamos el otro día, los embajadores, se está repitiendo cómo se comportó Bachelet, Piñera, Lagos, se está repitiendo. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Qué tan fácil era hacer el cambio? No era tan fácil. ¿Será viable? Menos ahora, en la situación que está hoy día el país, con todo lo que está pasando en el mundo, aparte. Exacto. Justamente es allí donde tiene el gran desafío y que debe rápidamente ordenar las filas internas del gobierno, porque recordemos que tiene dos almas que han conformado estos partidos que han dado la posibilidad de estar en el poder a Gabriel Boric. El Frente Amplio con el Partido Comunista, por una parte, y también los partidos que no eran parte de la coalición que formaban esos dos bloques, sino que los que eran tradicionales, el PPD, el Partido Socialista, los radicales, el Partido Liberal, que también fueron invitados a consolidar este cambio que se viene. Están justamente alineando sus fuerzas para poder tener un solo lenguaje, porque también han habido críticas cruzadas. Eso tiende a confundir a las personas en sus hogares y saber, bueno, qué es lo que se viene, porque si ya hay estas críticas previas, recién asumidos, ¿cómo va a ser en el corto y mediano plazo? Es por eso que se establecieron las prioridades urgentes en esa reunión del viernes, en la cumbre también, así como hubo cumbre en Europa. En Europa, claro. También sí. Hubo una cita en el Cerro Castillo, para delinear el futuro y en el corto plazo, porque en los próximos 6 meses se juega también la tranquilidad y de qué manera abordar la crisis que se viene muy fuerte a nivel económico, y no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, por el efecto de la inflación. Pero tiene la urgencia, migraciones, el tema de los migrantes en el norte, el tema de la delincuencia. Oye, el tema, Rubén, perdona que te interrumpa, sí. El tema de que fue público, porque finalmente es la hija de Angélica Castro y Cristian de la Fuente. Este gallo, perdona, pero que estaba acusado anteriormente, la misma jueza le había dado 5 años de cárcel y expulsado de Chile. El tipo estuvo 2 años, lo expulsaron de Chile y volvió a Chile y cometió este delito. Ingresó de modo ilegal. Ingresó de modo ilegal. Y están operando grupos delictuales que incluso han estado influyendo en el resto de América Latina, que han ingresado, han estado en Colombia, están en Perú, en Bolivia, y ahora están operando fuertemente bandas que son conocidos en Venezuela particularmente, que son muy decididos, muy violentos, han cometido torturas, en fin, han cortado los dedos a algunas de sus víctimas para dar cuenta del nivel de lo que están dispuestos a realizar. Manejan armas, en fin, y están ya copando espacios en el norte del país, particularmente en lo que es Colchane, también en la región de Coquimbo, ya han llegado a Viña y también a la región metropolitana, y cuentan con una red de apoyo. Por tanto, aquí hay mafias a nivel internacional. Otro importante desafío, decíamos, uno, el tema de la migración, también el tema de la inseguridad que ha generado
el aumento de los delitos cometidos. Tú mencionabas el caso de estos jóvenes matrimonios que es un ejemplo artistas, finalmente. pero que también los portonazos están en forma cotidiana. Pero además está el justamente sistema de justicia no mejora. el tema del narcotráfico, cómo ha penetrado en diversos barrios, en diversas zonas, y también hay un desafío fundamental. Y por su parte también sacar adelante el programa de gobierno, que tiene como fondo principal las reivindicaciones que también tiene la ciudadanía: mejorar las pensiones, mejorar los salarios, y de alguna manera también se entrecruza con el futuro del país, cómo va a quedar delineado. Y también se ha dado dificultades porque es un Chile que está manifestándose ahí en el seno de la Convención Constituyente del Chile real, no aquellos que miran con mirada más reflexiva a largo plazo, sino que también hay mucho enojo y muy en contra de los liderazgos tradicionales. Por eso que también se ha cuestionado lo que ha ido conociéndose, porque hay distintas voces que surgen desde la Convención, quienes no quieren cambiar nada y hay quienes hacer el cambio total, pero hay que esperar que terminen de redactar la propuesta de la ley constitucional, la nueva Carta Constitucional, para poder después ir a votar, y todos los que tengan derecho a voto van a tener que ir obligatoriamente en este plebiscito de salida, a favor o en contra. Y eso se va a tornar también como un termómetro de cómo está gobernando el país las actuales autoridades. Entonces, hay muchas dificultades, muchos desafíos que va a tener que afrontar, y ya lo decíamos: migrantes, inflación, delincuencia, Araucanía, el tema económico, la reforma previsional de largo plazo, tareas urgentes que requieren tranquilidad, mesura y bajar la expectativa y la ansiedad que existe en la ciudadanía. También la presión del mismo gobierno entre ellos también, porque mucha discusión entre ellos, y finalmente lo que tienen que hacer es como llegar a una tranquilidad para sumarse entre ellos, porque está muy complejo el camino, más con lo que está pasando también con la guerra, que nos está evidentemente influenciando a todos nosotros. Y es ahí donde uno tiene que también tener la calma y conversarlo en familia, porque todos tenemos que aportar también a que no haya este grado de agresividad y violencia, mientras las autoridades también tienen que adoptar prontamente medidas. Se ha anunciado que en las próximas horas se van a conocer el paquete de medidas para ir en ayuda justamente a las familias más vulnerables, al insistir el gobierno en que el 10% no es el camino para resolver los problemas que se generan en materia económica, porque eso también tensionaría más el sistema o el modelo económico chileno, aumentando más la inflación, y que a la larga termina repercutiendo en los precios de los productos. Pero también está la influencia de lo que viene de afuera, de lo exterior que está ocurriendo en la guerra. ¿Qué va a suceder si realmente se logra avanzar en esto que ha planteado Joe Biden en esta reunión del fin de semana, en que él daba cuenta que le ofrece gas a Europa, pero a un 40% más caro? Alemania reacciona con cierta mesura diciendo: sí, me interesa desvincularme de Rusia, pero no cierra la puerta. También, ¿y el presidente de Francia? El presidente de Francia también cuestionó y mantiene la mesura y distancia, no comparte el hecho de que se haya tildado por parte de Joe Biden como carnicero a Putin. Y él dice: bueno, aquí hay que buscar una salida, un entendimiento, pero está claro que no va a haber intervención militar, porque eso implicaría un conflicto mayor y que escalaría y que involucraría a otros países, y ahí estaríamos prácticamente desatando la tercera guerra, y eso nadie lo quiere. Pero aquí hay una lucha de fondo que es netamente económica, que afecta a la distribución de mercancías a nivel internacional, y es por eso que se habla de la desglobalización. Está repercutiendo en las economías mundiales. Lo mencionábamos en la página web de TEDx, el Bitcoin podría ser una moneda que podría dar refugio, porque ahora el dólar se convirtió en un instrumento de guerra, un arma de guerra. Antiguamente no se involucraba el factor económico en los conflictos armados, pero ahora, como el dólar fue establecido como una de las sanciones a aplicar de restricción a Rusia, también la Unión Europea está con sus euros y tienen que ver cómo se maneja el aspecto financiero, y por eso Putin dijo: bueno, ahora todos los que quieran comprarme petróleo o gas tienen que pagarlo en rublos. Eso reactiva un poco a la moneda del rublo, pero claro, también hay proyecciones de los especialistas que va a haber una fuerte inflación que va a tener por un periodo hasta fin del 2022, y después va a tener un repunte de la economía Rusia.
dependiendo cómo evolucione, porque también lo que se está planteando para la salida de este conflicto, que va a llevar varios meses, dicen que no va a ser un conflicto corto, es una salida muy similar a lo que ocurrió con Corea, división, como Corea del Norte, Corea del Sur. Acá va a ser un área donde ya todo lo que ha sido conquistado o reivindicado por Rusia en estas zonas más cercanas a la frontera, sí, van a ser territorio ruso, y un territorio neutral donde está la capital Kiev y más vinculada a Occidente, pero sin intervención directa de la OTAN. Son algunas de las alternativas, y que hoy se pretendía realizar esta suerte de negociaciones, pero esto va a ocurrir en el transcurso de las próximas horas. Vamos a ver cómo se va avanzando en 15 puntos que están establecidos para que justamente cesen las hostilidades y se vuelva a la tranquilidad. Pero esto ya va a tener repercusiones económicas en el mediano plazo, y de allí entonces poner atención en las señales que vengan de Estados Unidos y también los dichos de Joe Biden, que habla ya de un nuevo orden económico mundial, y también muchos especialistas hablan de la desglobalización, y eso afectaría profundamente a nuestro país, porque Chile es una de las economías más abiertas del continente, tiene tratados de libre comercio con distintos países, y todas las reglas del juego económico estarían cambiando, y va a repercutir obviamente en la economía chilena. ¿En qué productos fundamentalmente, así como para la persona de la casa, en qué cosas va a incidir lo que está pasando hoy día en Rusia, en Ucrania? Partamos directamente por el combustible. ¿Qué pasa con el combustible? Sube el petróleo, sube las bencinas, eso de inmediato repercute en el traslado de todas las mercancías, las materias primas, claro, y finalmente se pasa al consumidor el valor final. Pueden venir alzas en el transporte público, hasta el momento se está tratando de evitar eso, también de contener el alza muy fuerte de los combustibles a través del MEPCO, que es el mecanismo para evitar justamente estas alzas bruscas. Sin embargo, van a venir mayores aumentos en los combustibles. Inevitablemente va a haber aumento en todo lo que es la producción de productos básicos de la canasta y de la alimentación que requieren una familia tipo. Entonces, el transporte, el alza de los combustibles y el alza de los productos van a estar ahí a la vuelta de la esquina. El ciudadano común de a pie quiere que estas cosas ojalá sean manejadas con rigurosidad, con seriedad por las autoridades, y la discusión de las resoluciones políticas, bueno, nosotros las analizamos, pero tratamos de explicárselas en sencillo. Sin embargo, va a seguir discutiéndose en el Congreso, sacar adelante la agenda que el gobierno quiere impulsar con todas estas reformas económicas y poder contener esta fuerte demanda de respuestas prontas de nuestra sociedad. Hoy día también escuchaba que era súper iluso pensar que el salario mínimo iba a llegar a ser los 500.000 pesos que se pedían. Va a depender mucho también si el actual gobierno tiene la capacidad de mantener una economía productiva y que permita el crecimiento. Ya lo han dicho también el sector productivo, ellos están dispuestos a colaborar, que sean escuchados, hacer aportes de entendimientos, pero el diálogo es lo fundamental, y tienen que estar las reglas claras. Si hay inestabilidad, incertidumbre y desconfianza, es muy difícil que se pueda avanzar en un crecimiento mayor. Mañana va a haber también una reunión de política monetaria en nuestro país, y también ya se habla de que podría aumentar a una tasa de un 7,5% la tasa de interés. Entonces eso va a repercutir en todo el nivel de endeudamiento, de los créditos hipotecarios, y todo el sistema productivo también se va a ir tensionando. ¿Y cuánto va a crecer Chile? Se habla de en torno al 2%, los más optimistas un 2,5%. Tendría que ser un poco más esta cifra de crecimiento. En fin, todo está muy revuelto todavía, está intenso, muy activa las situaciones a nivel de los mercados internacionales. Para los que ponen bonos a largo plazo, por lo menos están teniendo cierta rentabilidad, pero hay repuntes, pero también hay bajas que hay que hacer un análisis más detallado y con más minuciosidad por parte de los especialistas, porque todo está entre sub y baja, hay mucha inestabilidad, y muchos hablan que está existiendo un caos económico, sí, y que hay que esperar que un poco se calmen las aguas para poder determinar mediano plazo cómo va a seguir adelante la economía mundial. Complicado panorama se viene, la verdad. Tranquilidad en sus hogares. Tranquilidad, paciencia, entendimiento.
bajar los ánimos. La verdad es que todo empieza por casa también, toda la violencia que hay. Creo que también tiene que haber conversaciones en la casa con los niños, porque se está viendo en todos lados, en los colegios, en todo. La verdad es que es muy fuerte lo que está pasando. ¿Nos vemos mañana? Sí, mañana tenemos el Día del Joven Combatiente, va a haber algunos hechos de violencia, pero esperemos basta. que no. Pero está muy tensionado el ambiente. Pero basta, Dios mío. Yo no quiero poner en la agenda ciertas cosas, pero obviamente están sucediendo hechos importantes que es importante que analicemos y los comentemos a diario para que tengan claridad cómo pero organizarse. todos los días tenemos marcha, la verdad, y ya se están quejando por todos lados. Pero espero Así traer que... buenas noticias. Ya, ojalá.